Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde donde ustedes estén conectando. Les saludo en el nombre del Señor. El día de hoy es abril 4 de este 2023. Hoy se le llama en el mundo cristiano el Domingo de Ramos, se le llama Domingo de Palmas, Palm Sunday en inglés. Y básicamente celebramos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y eso es exactamente de lo cual vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Así que permítame orar para iniciar este momento. Señor Jesús, pedimos tu bendición en esta oportunidad que estamos reunidos. Bendice, Señor, a los que estamos presentes. Bendice, Señor, a los que van a estar presentes después viendo esta grabación. Y te rogamos que tú bendigas este momento de reunión. No solamente una reunión, sino queremos estar allí contigo, a tus pies, viendo todos estos momentos y experimentando esa entrada triunfal tuya en Jerusalén. Somos discípulos tuyos, aprendices tuyos de por vida, Señor, y te rogamos que esto no quede únicamente en una lectura, sino que podamos, a través de tu Espíritu Santo, poder experimentarla como si también estuviéramos allí contigo. En el nombre tuyo oramos, Señor. Amén. Les cuento Amén. que eh, todos los sábados y los domingos tenemos un momento especial, más o menos como unas 2 horas de familia. El día de ayer, y mi hijo David está por allí escuchando, en esta oportunidad aprendimos acerca de justamente de todo lo que es Easter, todo lo que es la Semana Santa, pero obviamente hablando del Señor. Y mi hijo usa un aplicativo que se trata de un libro y transporta a estos niños que están leyendo este libro y ellos entran como que se elevan y comienzan a entrar y el libro los absorbe, ¿no? Y luego entran como una especie de máquina del tiempo en este libro que se llama Superlibro, se llama este aplicativo, y entran y son absorbidos por el libro y luego aparecen por este túnel y, ¡prum!, y aparecen justo en una época de la Biblia. ¿No? Puede ser en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En esta oportunidad, ellos aterrizaron en el momento en que Jesús, casi en ese momento en que Jesús entraba en Jerusalén. Y eso ocurre justamente cuando leemos las Escrituras. A través de la llenura del Espíritu Santo, wow, uno siente que está caminando con el Señor. No sé si les ha pasado, a mí me pasa. Y les soy honesto, me conmuevo hasta las lágrimas, como me pasó hoy. Y hoy en la oración con mis hijos no tuve que parar porque me sentí como que si yo estaba allí con el Señor y vaya, fue un momento muy emocional para mí y para mis hijos también. Pero cuando estamos en la llenura del Señor, es como si estuviéramos adentro de la historia con el Señor caminando al lado de Él y experimentamos ese momento. Y eso es el Espíritu Santo del Señor tocando nuestros corazones y haciéndonos experimentar ese momento bíblico. El día de hoy vamos a hablar acerca de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y este momento es muy importante porque se está cumpliendo una profecía en este momento. No es cualquier evento, es una profecía que Jesús está cumpliendo en ese mismo instante y la gente no se da cuenta que la profecía se está cumpliendo. Vamos a leer, permítame compartir el Evangelio de Mateo. Este evento es tan importante y tan trascendental, tan importante que los 4 evangelios, los 4 escritores de los evangelios lo narran, porque lo consideran extremadamente importante. Y permítame ponerlo en la pantalla para poder leerlo juntos. Miren el capítulo 21 de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, con 2 animalitos, ¿no? Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó,
Y trajeron el asna y el pollino, nuevamente son dos animalitos, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén y toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es el recuento que nos da Mateo. Una cosa interesante que quisiera apuntar y que apunta a la legitimidad de Cristo en cuanto a su linaje, es que en la época hasta el 70 después de Cristo, habían lo que se conoce hoy como los récords públicos, ¿no? En el Perú hay la oficina de los récords públicos y aquí también tenemos nuestros propios récords públicos en los Estados Unidos. Tal es así que cuando Jesús, eh, eh, todas las personas sabían que él era un descendiente de David y lo están afirmando acá. Y esta es la gente afirmando quién es él. Y dice aquí: Hosana al Hijo de David. Esto no es una palabra suelta que simplemente se les ocurrió, porque mucha gente en el pasado, antes de Jesús, intentaron, digamos, no eran nada, simplemente eran caudillos que aparecían, que querían liberarse de los romanos, pero ninguno se les llama hijo de David. Hosana al Hijo de David. Estas personas, la multitud sabía quién era Jesús y sabían de dónde provenían. Es lo mismo como hoy en día, cuando aparece una nueva personalidad, un nuevo famoso, muchos de sus oponentes hurgan a través de la historia de esta persona, qué hizo, qué no hizo, si lo arrestaron, tuvo algún problema. Es lógico que en este momento, dada la fama que Jesús había adquirido a través de los milagros, a través de todas esas cosas impresionantes que estaban ocurriendo, hayan hurgado acerca de la vida de Cristo y en efecto se dieron cuenta de que sí, él era hijo de David, tanto de parte de madre como de parte de padre. Así que es importante esos detalles que nos ofrece aquí, en este caso, Mateo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos, porque Marcos también nos ofrece una perspectiva diferente. Es el mismo evento desde la perspectiva de Marcos. Y dicho sea de paso, Marcos es el evangelio más antiguo. Y los eruditos dicen que antes de Marcos habían escritos primitivos, el escrito Q, el escrito M, que, que eran escritos sueltos, que luego fueron tomados y de los cuales sale Marcos, un escrito más organizado y de lo cual tenemos aquí. Vamos a Marcos, ¿qué les parece? Marcos dice lo siguiente: el mismo evento, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bet-Fagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera en la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen ustedes desatando este pollino? Ellos les dijeron como Jesús había ordenado, había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Nos da incluso detallitos que de repente Mateo no lo recordó, pero cuando ponemos los dos juntos y hacemos un merge, hacemos una combinación de ambos, nos da una figura más completa, menos pixelada, por llamarlo de alguna manera actual. Y vemos acá que la fotografía, la imagen pictórica que nos está ofreciendo, en este caso tanto Mateo como Marcos, se va aclarando, dándonos Mateo dándonos detalles que de repente Marcos no tuvo, y Marcos dándonos detalles que sí ofrece Mateo. Lo importante de esto es que se está cumpliendo una profecía en este momento, en frente de sus ojos.
que obviamente ellos no se dan cuenta en ese instante, pero se dan cuenta después, porque todos los evangelios fueron escritos tiempo después. Vamos ahora a ver qué nos dice Lucas. Lucas nos ofrece lo siguiente. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al norte, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, lo mismo que nos dice Marcos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor los necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es interesante porque recordemos que los tres primeros evangelios son sinópticos, son parecidos, tienen líneas muy parecidas, muy posible porque han sido comparados. Y el escritor de uno toma gran parte de lo que encontró en el anterior y agrega posiblemente algo más que de repente se pasó. Bueno, es un escrito, y lo importante es que en este caso Lucas nos da una extra luz que posiblemente Mateo ni Marcos de repente ofrece. Entonces, ahora cuando leemos Lucas, la imagen se va despixelando. Ustedes han visto en la computadora o en un video cuando está bajando, a veces está incompleto y aparecen cuadraditos incompletos, ¿no? En este caso, la imagen la estamos completando y se está despixelando, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver ahora qué es lo que nos ofrece Juan. Juan nos ofrece una perspectiva. No es sinóptico porque no es parecido el uno con el otro, pero Juan nos ofrece una visión más personalizada de Cristo, más al centro, más, si bien Mateo, Marcos y Lucas nos ofrece una perspectiva como un observador que está siguiendo a Cristo, en el caso de Juan nos ofrece a un Cristo dentro del círculo interno, que nos ofrece desde una perspectiva interna de Cristo en su vida personal. Vamos a ver qué nos dice acá Juan. Nos da un detalle más interesante porque nos dice 6 días antes de la Pascua, nos da hasta la fecha, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Es por eso que cuando hacemos el conteo, vamos a ver que justo cae hoy. Es por eso que celebramos esta fecha, Domingo de Ramos. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Interesante porque poquito antes de esta entrada triunfal ocurre que Jesús resucita a Lázaro. Eso fue el notición, como pudiéramos decir, la noticia de que, wow, que había sacudido no solamente a los fariseos, porque era un acto, wow, impresionante, y a los presentes, sino que básicamente había sido una cachetada en la cara a los saduceos. ¿Por qué? ¿Por qué los saduceos? Porque los saduceos, es el equivalente a la denominación judía de la época, de los de la más alta alcurnia. Solamente los saduceos eran los de mayor influencia política y social, los ricos. Y dicho sea de paso, los sacerdotes o los sumos sacerdotes eran por lo general saduceos. Los fariseos eran más del pueblo, pero lo que creían los saduceos, y menciono esto como un pie, o como un margen de página, porque los saduceos creían que los muertos no resucitaban. ¿Okay? Los fariseos creían de que los muertos, resucitaban y al tercer día ya se iban, ¿no? O sea, era como que tenían
Pero Jesús espera después de 3 días todavía. En el caso de los saduceos, ellos creían que no había resurrección de los muertos. Y Jesús acaba con los dos. Acaba porque resucita a Lázaro, porque sí hay resurrección, y lo hizo después todavía de un tercer día. Así es que fue una cachetada realmente a la teología de ambos grupos. Y con eso Jesús nos está demostrando que Él tiene toda la autoridad de hacer como Él le place. Es por eso que lo narra acá, en este caso Juan. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Podemos asumir que había mucha gente en esa reunión. Lo más probable que esa cena haya sido en un lugar abierto, si es que a Jesús lo seguía tanta multitud, a veces que no había lugar dentro de un hogar y muchas veces se estilaba hacerlo afuera. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Permítame, creo que estoy en el capítulo equivocado. Permítame un instante. Aquí está. Borrón. Vamos para acá. El día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Palabras muy pesadas, muy fuertes, muy cargadas. Hoy en día los cristianos lo tomamos como algo, wow, qué lindo, bienvenido el Rey, pero no ahí. Ese momento era, en esencia, casi una sentencia de muerte, porque cualquier persona que se proclamara rey o lo proclamaran rey, claro, si uno se dice yo soy el rey, todo era, pero cuando otros también te proclaman rey, es un aviso de, aquí algo está ocurriendo y tenemos que pararlo pronto. Y la gente lo llama bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Son palabras bien grandes, bien poderosas, que sobre todo para las autoridades no podían ser tomadas a la ligera. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí que viene tu rey, o rey, tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, como les comentaba. En ese momento los muchachos de entre 15 y 18 años de repente no entendían nada, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y que de ellas se habían dicho. Y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y él resucitó de los muertos. Toda esa gente, Jesús la resurrección de Lázaro fue algo que, wow, marcó a la gente, porque no solamente fue una resurrección, sino fue cerquita a Jerusalén. Si hubiera sido en Galilea, de repente no hubiera habido demasiada relevancia por la distancia y que la noticia hubiera demorado más y simplemente no es una ciudad relevante de la época, era una ciudad muy lejana y hasta el punto que decía en Juan, el primero o segundo capítulo de Juan, dice: algo bueno pudiera venir de Galilea. Entonces, la gente daba testimonio de que él fue quien resucitó a Lázaro. Um, por lo cual también ok. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada, mirad cómo el mundo se va detrás de él. Bueno, como estamos viendo, voy a poner la cámara nuevamente. Estos son los 4 recuentos del mismo evento. Los 4 eventos del mismo evento, y esto a nosotros, porque es importante a nosotros hoy. Este es el recuento que da tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de este mismo evento que está ocurriendo. Y si los 4 se toman el tiempo de escribir detalladamente a su forma y a su manera,
es porque es un evento dignísimo, no digno, dignísimo de considerar. ¿Por qué? Porque ellos están básicamente dando el sello de autenticidad, que Él es el Mesías. Y a todo lo que están leyendo, sean judíos o no judíos, esta, esta, um, esta profecía era conocida por todos, que el Mesías venía sentado sobre un asnillo. Y en ese momento, era un momento, de repente pensaban que era un momento cualquiera, como uno más, pero no se daban cuenta que en la presencia de ellos estaba ocurriendo ese, esa profecía se estaba cumpliendo. Ahora, cuando hacemos la matemática, ahora esto nos lleva al libro de Daniel, que no lo vamos a estudiar el día de hoy, pero Daniel es quien profetiza todo esto. Daniel dice en el día tal, tanta cantidad de años y tanto tiempo en específico. Y cuando hacemos la matemática, obviamente dentro del calendario de ellos, ¿ok? Dentro del calendario judío, eh, vamos a ver que ese era exactamente el momento en que se estaba cumpliendo y los agarró a todos desprevenidos. ¿Por qué es importante para nosotros ahora? ¿Por qué es importante? Porque hoy en día, hoy en día, el mundo secular que no conoce a Cristo, que es anticristos, o sea, se oponen a Cristo, son anticristos. No vayan a creer que el anticristo es necesariamente el diablo en persona. Todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Y mucha gente está tratando de confundir a la iglesia, a la cristiandad, acerca hasta incluso de la persona de Cristo y hasta negando que siquiera la resurrección ocurrió o que siquiera haya sido crucificado y cuánta sandez se les viene a la mente. Y lamentablemente todas esas sandeces que el mundo secular está proliferando y está intentando enseñar a las masas, está goteando, así como hay goteo aquí en Estados Unidos, hay los, los, los techos se van gastando y hay goteo de agua. De igual forma, nuestras iglesias están siendo traspasadas por mucho de eso a través de los medios de comunicación. Hace poquito, hablando de goteos, no es exclusivo de los Estados Unidos cuando hay lluvia. En el Perú también hace poquito ha habido una lluvia y las casas en el Perú no están preparadas para las lluvias torrenciales. Y han habido goteos de agua que han pasado a través de los techos de concreto, ¿no? Poco a poco vamos a ver que puede lucir extremadamente grueso, pero igual lento, poquito a poquito, el agua va filtrándose, van entrando lentamente y de pronto se ve un poquito mojado arriba del techo de cemento o de concreto, como sea, y luego ¡pum! Comienza a gotear. Todas esas cosas que se enseñan en la calle, poco a poco, de la misma forma, van entrando a la iglesia. Y tenemos que cuidar nuestros corazones y nuestras mentes y tener nuestros ojos puestos en Cristo, quien es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y tenemos que cuidar nuestras mentes, aprender a cuidar nuestros corazones, obviamente, porque todo empieza primero por nuestros sentidos cognitivos, lo que vemos, y luego se convierte en un sentimiento, en una emoción, y luego toma vida en cuanto a una acción. Eso es importante. El día de hoy que celebramos este Domingo de Ramos, lo estamos experimentando. Cuando leemos, estamos con Cristo caminando allí, detrás de Él, y los discípulos caminando con nuestras sandalias y nuestras túnicas de la época. Y es mi deseo que podamos en esta oportunidad meditar, podamos pensar mañana y tarde y noche en el Señor. No hay mejor regalo que podamos darle al Señor que el regalo de nuestra mente en atención a Él. Y todo lo que nuestra mente gobierna, nuestra mente va a gobernar el resto de nosotros. Así que si queremos darle una ofrenda al Señor, un obsequio, una ofrenda
viva, esa ofrenda tiene que ser a través de nosotros mismos, empezando de lo que tenemos entre oreja y oreja, ¿no? Nuestra mente, porque eso es lo que gobierna el resto de nosotros. Cuando estoy hablando de mente, no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestro corazón, que vienen, eh, es un uno. Amén. Voy a orar para luego poder parar la grabación y poder luego compartir todos. Señor, gracias por la lectura de esta noche y te rogamos que haya sido de bendición para todas las personas, Señor, que están aquí presentes y van a estar presentes después a través de esta grabación. Bendícelo, Señor, y te ruego que tu palabra, la semilla de tu palabra, Señor, germine en la vida y en los corazones de todas las personas que van a escuchar este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.